Ahora vamos a ver cómo funciona la memoria. Como habréis visto, al encender el JD siempre nos sale aquí el mismo programa, el A01, si es que no han aprendido por su cuenta a cambiar esto. A01 es la primera posición de memoria, la posición 1 del primer banco de memorias, el banco A. En cada banco hay 64 posiciones de memoria, es decir, que al llegar a la posición A64, la siguiente no sería A65, que no existe, sino la B01. En los bancos A, B, C y D están guardados los programas de fábrica y no se pueden borrar ni se puede grabar encima de ellos ningún cambio ni canciones nuestras. Por eso los llamo aquí en este esquema bancos de memoria ROM. Estarán ahí para siempre y exactamente igual que el primer día. Pero bueno, no se enfaden, no se preocupen por ello, porque tenemos posiciones de memoria de sobra para trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué es un programa? Un programa, porque nadie dice programa. He grabado un programa, no. Hablamos de un pattern, un patrón, un preset, un patch, una secuencia, como le queráis llamar. Bueno, da igual porque no nos vamos a confundir. Un programa engloba todo eso. Engloba las notas musicales de la secuencia o patrón, engloba los instrumentos que hay seleccionados en cada una de las 4 partes, los efectos que tiene seleccionada cada parte en lo que sería la mesa de mezclas interna. Siempre que carguemos un programa, que por defecto al encenderlo nos aparece el A01, tenemos la garantía de que va a sonar exactamente igual que en el momento en que almacenamos ese programa. Es decir, no hay una manera de guardar solo las notas musicales de una secuencia por un lado, o grabar solo un instrumento que nos gusta mucho, o un kit de batería que hayamos creado. No. Cuando queramos guardar algo, aunque solo queramos guardar una de esas partes, es igual, vamos a ocupar una posición de memoria completa, y lo que se graba en las posiciones de memoria son siempre programas. A continuación, ¿qué es esto de 1-1? Esto simplemente se refiere al compás en el que está parada la secuencia, la primera parte del primer compás, 1-1. Y a continuación nos sale el tempo, los bits por minuto, BPMs famosos. En la segunda línea indica D1 porque está seleccionado para sonar el sintetizador digital 1. Quiere decir que si ahora tocamos una tecla, lo que va a sonar va a ser el sinte digital 1. Después de D1 nos pone un nombre. Ese es el nombre del instrumento que está sonando en la parte 1. O sea, dentro del sintetizador digital 1, pues podríamos tener un piano, un sonido de lo que sea. Pues el sonido que hay ahora mismo en el Digital 1 es ese. Si queremos ver el nombre de este programa, del programa que está guardado en A01, tenemos que mantener pulsado el botón Shift y la primera línea ya nos indica el nombre del programa que hay guardado en la posición A01. Al hacer esto, al pulsar el botón Shift, veis que también se encienden los botones de las 4 partes, porque nos indica en este caso que están activadas las 4. Así que si le damos al play sonarían todas. Si queremos encender o apagar alguna de estas 4 partes, siempre sin soltar el Shift, pulsamos sus botones correspondientes. El botón que está encendido, que suena. El botón que está apagado, no suena. Eso se conoce entre músicos como mute o mutear las pistas. Sin soltar Shift podemos activar o desactivar incluso varias pistas a la vez con un poco de habilidad manual. Pues a la hora de meter y sacar pistas, ya, bueno, esto yo creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona. Podemos, y les voy a explicar, les juro que les voy a explicar cómo se puede hacer para que cuando encendamos el teclado no nos salga el A01 este. Vamos a hacerlo pronto, pero también les voy a explicar algo práctico ya, sin más rodeos. Cómo pasar por las posiciones de memoria un poco más deprisa. Los 2 botoncitos de más y menos, cuando estamos dentro del menú, sirven para cambiar el valor de un parámetro, pero cuando estamos en la pantalla principal, esos 2 botoncitos lo que hacen es cambiar el programa. Si se fijan dentro, arriba pone
program, entre paréntesis muy pequeñito, pattern. Si le damos al más, pues pasaríamos de A01 a A02. Le damos otra vez al más, A03. Si le vamos dando toquecitos uno a uno, va bien, tenemos una buena precisión, pero lento. ¿Cómo pasar más rápido? Primera manera de avanzar más rápido. Dejando apretado el botoncito, dejando apretado el botón de más. Entonces verán que van pasando los nombres rápido, bueno, más o menos rápido. ¿Se puede pasar más rápido todavía? ¿Más rápido todavía? Pues miren, esto sirve en general para los menús y para todo. Primero pulsamos el más o el menos, dependiendo si queremos ir pues hacia la izquierda, digamos, hacia las primeras posiciones o hacia las últimas posiciones. Dejamos apretado el botón de más y sin soltarlo pulsamos el botón de menos al mismo tiempo. Y fíjense qué curioso, porque ahora pasa esto a una velocidad de vértigo, ¿vale? Pasa tan rápido que es bastante posible que se pasen y luego tengan que retroceder un poquito con el menos. Bueno, ya le irán cogiendo la práctica. Y por último, hay otra manera también de pasar rápido, que es también más exacta. Consiste en pulsar el botón Shift y, dejando pulsado Shift, pulsar ese botoncito, el de más o el de menos. Y esta manera lo que hace es que avanza exactamente 64 posiciones. Es decir, que pasa al banco siguiente. O sea, que si estamos, como estamos al principio, en el A01 y queremos ir al E01, pues simplemente dejamos Shift pulsado y le damos al más, B01, C01, D01, E01. Con solo 4 pulsaciones ya estamos en el E01. Estos son los bancos que realmente yo llamo bancos de usuario, porque son los bancos que realmente nos sirven para trabajar solo con el Roland, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues lo mismo, del E01 al E64, a continuación del E64 viene el F01, el F02, hasta el F64, G01, o sea, 64, 64, 64, 64. 256 posiciones de memoria en las que podemos grabar, pues eso, 256 programas. Todo esto directamente con el Roland. Ahora bien, no se acaba ahí la cosa, porque hay más bancos. A partir de la actualización del sistema operativo se incorporó lo que se llaman los bancos extra. Los bancos extra se han de utilizar siempre en combinación con un ordenador. Están a nuestra disposición en la memoria del Roland, pero sobre los que no podemos grabar directamente con el Roland. Tenemos siempre que cargarlos con bancos que tengamos en un ordenador. Y está pensado también para que nos descarguemos los bancos de sonidos que hay en la web oficial de Roland. Y bueno, no os preocupéis, que más adelante os explicaré cómo se hace este traspase, para lo que tenemos que primero haber instalado los drivers de Roland en el ordenador. En la práctica, lo que permite esto es, nosotros hemos completado los 4 bancos, el E, F, G, H, ya los tenemos llenos. ¿Ahora qué? Bueno, pues tranquilos. Esos bancos los traspasamos al ordenador. Una vez que están en el ordenador, los volvemos a traspasar al Roland. Sí, pero no lo vamos a traspasar a los bancos E, F, G o H, no. Lo podemos traspasar a los bancos extra, que empiezan por la letra S, y estos son 8. 8 bancos con 64 posiciones de memoria cada una. En total son 512 programas. Una vez que están en la memoria del Roland, se mantendrán, que lo apaguemos, y los podremos pues cargar igual que hacemos con los bancos ROM, digamos, con los que vienen de fábrica. Los podemos utilizar, pero si quisiéramos
modificarlos, esos bancos extra, los que van desde la S, desde la letra S hasta la letra Z, no podemos grabar encima de ellos directamente con el Roland. En las últimas memorias ROM del banco D tenemos unos programas que pueden ser útiles. El D62 es el vocoder template, una plantilla que nos permite usar rápidamente el vocoder. La memoria D63 tiene siempre a mano el afinador de voz, auto pitch template. Y la D64 tiene el programa Voice In, que hace simplemente que suene el micro junto con las otras partes del JD y le podemos añadir los efectos de delay, reverb. Tengan en cuenta siempre que tanto el vocoder como el afinador, ¿no?, el famoso autotune, como pues simplemente introducir el sonido de una voz o de una guitarra o lo que sea, siempre tiene una gran limitación, y es que por una parte el sintetizador analógico va a dejar de sonar, va a dejar de funcionar, y por otra que lógicamente si el vocoder está funcionando en el Digital Synth 1, estamos utilizando el famoso efecto, ¿no?, de decir palabras que se entiendan, pero en vez de oírse nuestra voz se oye el sonido de un sintetizador. Bueno, ese sonido sintetizador obviamente es el Digital Synth 1, ahí está. Si utilizamos el Auto Pitch Template, lo mismo, aunque nos suene el sintetizador 1, ya lo perdemos. Y el programa Voice In también. Es decir, que nos quedamos, como quien dice, con la batería y uno de los sintetizadores digitales.